Bueno, para el siguiente ejercicio nos decía, el problema 1, a la 1 pm, un termómetro que lee 0 grados Fahrenheit se retira de un congelador. Entonces, a la 1 pm decía que la temperatura era 0 grados Fahrenheit. Y dice que se retira de un congelador y se pone en un cuarto cuya temperatura F está dado por la ecuación Q sub 0 de T igual a menos T Euler a la menos T medios, donde A es una constante. Entonces dicen que A es una constante. Listo. Y nos dice que a la 1:05 pm, Entonces ya nos dicen que a la 1:05 pm el termómetro lee 20 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura inicial en el cuarto si K es igual a 1 medio? Entonces, ¿cuál es la temperatura inicial en el cuarto Si K es igual a 1 medio en la ley de enfriamiento de Newton? Entonces, ¿cuál es la ley de enfriamiento de Newton? Aunque el ejercicio nos lo da, que es dt igual a menos K factor de T menos, y nos dicen que es Q sub 0 de T. Q sub 0 de T. Donde Q sub 0, según el enunciado, ya nos lo están dando por acá. Entonces, ahora sí vamos a resolver el ejercicio. Entonces, primero, para poder resolver esa ecuación diferencial, porque ya no le está dando el ejercicio, tendríamos que reemplazar Q sub 0 y poder resolver esa integral. Entonces decimos, bueno, reemplacemos y nos va a quedar que dt, vamos a verlo más aquí a la izquierda, dt es igual a ¿qué? A menos K multiplicado por T menos Q sub 0 de T. ¿Pero qué es Q sub 0 de T? Eso es A menos T Euler a la menos T medios. Hasta ahí vamos con el ejercicio. Podemos resolver por variables separables. O podemos multiplicar directamente la expresión. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Nosotros observamos que la variable dependiente es T y la variable independiente es T minúscula. Entonces nos damos cuenta que si pasamos esto a dividir, nos queda mal el ejercicio porque estas T's son diferentes. Entonces no se puede hacer por variables separables. Pero al hacer distributiva me doy cuenta que la ecuación resultante nos va a quedar menos KT, por aquí multiplicamos, entonces nos va a quedar al multiplicar por ese término nos va a quedar más K positivo, y entre paréntesis voy a dejar A menos T Euler a la menos T medio sobre 2. Voy a dejarlo nada más así, o sea, solo multipliqué la K. Entonces me doy cuenta que esta T es como si fuera la Y, como si fuera la variable dependiente. Entonces debo traerla a la parte izquierda y me queda que dt sobre dt más kt es igual a K factor de A menos T Euler a la menos T medios. Entonces observo que la ecuación se organizó como una ecuación lineal. Recordemos la ecuación lineal. Y' más P de X multiplicado por Y igual a Q de X. Entonces claro que es una ecuación lineal. Ahora la pregunta es, ¿cómo resolvemos esa ecuación lineal? Pues esa ecuación ya está resuelta y se hacen los 3 pasos. Primer paso, la integral de P de X. Segundo paso, Euler a la integral de P de X, y tenemos que hacerlo también con negativo, o sea, Euler a la menos integral de P de X. Y el tercer y último paso es hacer la integral más grande, que es la integral de Q de X, Q de X, Euler a la integral de P de X
de x. O sea, tenemos que hacer esos tres pasos para poder resolver la ecuación lineal. Vamos a hacer el primero. Entonces, para nosotros, primer paso, integral de p de x. Pero para nosotros no tenemos ninguna x, tenemos la t mayúscula y la t minúscula. O sea que aquí es p de t minúscula porque es la variable independiente de t. Igual a. ¿Quién es p de t? Pues p es lo que acompaña a la y en el caso de la ecuación lineal, que y es la variable dependiente, y en nuestro caso la estructura que acompaña a la variable dependiente es la letra k. Miren la organización. Entonces tenemos que hacer la integral de k multiplicado por dt, y eso nos va a dar k multiplicado por t minúscula, porque es la letra que estamos integrando. Y recuerden que en este procedimiento nunca se ponen constantes de integración. En ese orden de ideas, pues ya tenemos la primera parte. Vamos para la segunda parte, que es Euler a la integral. Entonces, ¿qué es Euler a la integral de p de t de t? Pues es Euler y con el resultado que acabamos de obtener, que es k por t. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué parte no se entiende? ¿Por qué no se le añade la constante de integración? Porque el procedimiento en la lineal es que ya está resuelta, ¿sí? O sea, ese ya es un procedimiento estándar. Por ejemplo, en el caso de variación de parámetros, tampoco se ponen constantes de integración, ¿sí? De pronto también se pueden dar cuenta en otros procedimientos que no se pone constante de integración. Por ejemplo, en el caso de reducción de orden, tampoco se pone constante de integración, ¿sí? Ya son procedimientos estándar. Y ahorita al final, más que todo, se va a entender el por qué no lleva esa constante de integración. Entonces ya pusimos la integral de p de t, ahora vamos con la otra parte que sería el mismo estructura, pero ojo, con el menos. Entonces, a la menos integral de p de t de t. Y entonces en este caso es Euler a la menos el resultado que acabamos de obtener, luego nos queda Euler a la menos kt. Y listo, ya salimos del segundo paso. Vamos para el tercero, que sería resolver la integral más grande, que es la integral de q por Euler a la integral de p de x de x de x. Que en nuestro caso, ¿quién es q? Es lo que está al otro lado del igual, que sería k multiplicado por a menos t, Euler a la menos t medios, y todo eso es apenas q de x, que en nuestro caso será q de t, que es lo que está al otro lado del igual. Ahora, eso es apenas, vuelvo y repito, q, pero nos falta el Euler, y ese Euler lo hallamos en el segundo paso, que para nosotros es Euler a la k multiplicado por t de t. ¿Listo? De ahí, ¿qué podemos hacer para resolver la integral? Pues primero tenemos que hacer distributiva con ese Euler. Entonces decimos, este Euler multiplica al primero y multiplica al segundo término. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Sale la k, ¿integral de quién? De a Euler a la kt. Ojo, esa k no puede salir porque tiene la t. Eso es la multiplicación con el primero. Multiplicación con el segundo. Menos t Euler a la menos t medios más kt. ¿Por qué? Porque la suma, se suman los exponentes. Y esto multiplicado por dt. Y hasta ahí vamos. Entonces el problema será resolver estas integrales, y más porque esto sería por partes. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos con estos exponentes, esa parte que nos está quedando ahí? Pregunta, ¿esa k nos la está dando el ejercicio? Claro, el ejercicio nos dice que k vale un medio positivo. Por lo tanto, esta k vale un medio, y eso implica que tenemos menos t medios más un medio de t. ¿Cuánto nos da eso? 0, porque es exactamente lo mismo. Y Euler elevado a la 0 nos da 1. Y entonces por acá podemos decir que esto nos da 1, y adicional que esta k vale un medio. O sea que esa integral se va reduciendo por acá a que k integral de a multiplicado por Euler a la 1 medio de t menos t de t. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Vean que se relajó bastante la integral. Ahora sí podemos resolver fácilmente la integral y decir que eso nos queda k multiplicado por ¿quién? La integral de Euler a la at, o sea, con un numerito. Nos va a quedar lo mismo, Euler a la 1 medio de t, pero eso dividido en 1 medio, dividido en el coeficiente. Y luego tenemos la integral de esa t, que nos va a dar menos t al cuadrado sobre 2.
Y hasta ahí tenemos ese procedimiento y obviamente todo eso se multiplica por ¿quién? Por K, ¿no? ¿Y K cuánto vale? 1/2. Entonces aquí estamos multiplicando por 1/2. Este 2 sube, entonces nos queda 1/2 de la K. Este 2 va a subir por extremos y medios y nos queda un 2 arriba. Tenemos la A y tenemos Euler a la 1/2 de T. Y por acá tenemos menos 1/4 de T al cuadrado. Porque esta K vale 1/2 por este 1/2 nos va a quedar 1/4. Y hasta ahí tenemos la solución de esa integral del tercer paso. Ahora la pregunta es, bueno, ya resolví todas las tres partes, ¿qué debo hacer? El siguiente paso es escribir la solución de la ecuación. ¿Cuál es la solución de la lineal? Obviamente resuelto estos tres pasos. Se escribe como y igual a Euler a la menos integral de p de x de x multiplicado por la integral de q de x Euler a la integral de p de x de x más la constante c. Y esta es la pregunta que me hacían, que qué pasaba con las constantes. Que al final siempre se tendrá la constante porque la ecuación lineal ya trae en su solución la constante de integración. Ella ya se sacó por ahí. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esta solución, ahora nos resta es reemplazar todo lo que ya encontramos. Entonces la solución para nosotros, porque ojo, aquí la variable dependiente es t y la variable independiente es tiempo. Entonces nos queda que t es igual a ¿quién? A Euler a la menos integral. ¿A nosotros cuánto nos dio el Euler a la menos integral? Nos dio Euler a la menos kt, que es lo mismo que Euler a la menos 1/2 multiplicado por t. Abro paréntesis y ahora debo escribir la integral más grande, que fue la última que hice, que es la integral de q con Euler, y eso nos dio a Euler a la 1/2 de t menos 1/4 de t cuadrado más la constante de integración. De ahí podemos resolver por distributiva y decir que esto nos da t igual a. ¿Y qué pasa con estos Eulers? Se suman los exponentes y se van a cancelar porque menos 1/2 de t más 1/2 de t nos da Euler a la 0, que eso vale 1. Este también multiplica este otro término que nos va a dar menos 1/4 de t al cuadrado, Euler a la menos 1/2 de t, más c, que sería Euler a la menos 1/2 multiplicado por t. Y hasta ahí nos quedaría la solución para esa ecuación diferencial. Ahora necesitaremos utilizar las condiciones iniciales para empezar a resolver el ejercicio. Entonces, ¿cuáles serán las condiciones iniciales? Pues el ejercicio nos dice que a la 1 p.m. es cuando comenzó el evento y que la temperatura que traía el termómetro era de 0 grados Fahrenheit porque se encontraba en el refrigerador, en el congelador. Entonces aquí una información de un punto es que cuando T es igual a 0, la temperatura es igual a 0. Esa es nuestra primera información. La segunda información, cuando el tiempo T es igual a ¿qué? 5 minutos, ¿no? Aquí estaríamos trabajando en minutos. La temperatura es 20, entonces cuando T es igual a 5 minutos, la temperatura vale 20 grados Fahrenheit. Con esas dos condiciones podemos reemplazar. Con la primera condición despejamos la constante de integración y con la segunda información intentamos despejar A. Entonces vamos con esa parte de explicación. ¿Dime? Sí. Entonces, una pregunta. Dime. En la ecuación de lineal. Bueno, sí, en la ecuación es menos k por t por la función, sí, pero entonces tengo que el menos significa que es una caída de temperatura. O sea, ¿El el K? menos de la k. De la No, lo que ecuación pasa es que la ecuación original la están reestructurando, ¿sí? Entonces, uno la utiliza tal cual como está ahí. sí, o sea, lo que pasa es que como viene modificado el ejercicio, uno le puede analizar igual, ¿sí me entiendes? Sí. Y además es dependiendo del planteamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo analizo la ecuación original, ¿sí? Se escribe así. Esta es la ecuación original del enfriamiento de Newton. Y la K, así sea enfriamiento o calentamiento, esa K es negativa, es menor que 0. Independientemente si está calentamiento o enfriamiento. Lo vamos a analizar.
Si nosotros estamos en un calentamiento, ¿qué le pasa al objeto? ¿Está aumentando o disminuyendo su temperatura? O sea que esta derivada es positiva. Ahora la pregunta es, ¿cómo es la diferencia de temperatura del objeto con el medio? ¿Quién es más grande o quién tiene mayor temperatura? Claro, porque se está calentando. Como este es más grande y él está restando, este será negativo. Como estos se están multiplicando, ¿qué signo debe tener K para que sea coherente con la razón de cambio? Debe ser negativo en el caso de calentamiento. Ahora pensemos en el enfriamiento. En el enfriamiento, ¿cuál es el evento? Que el objeto va a disminuir su temperatura, implica que la derivada va a ser negativa. Ahora, ¿cómo es la diferencia de temperatura con el medio? Claro, porque el medio tiene una menor temperatura, está a 0 grados Celsius o menos 5 grados. Entonces esta diferencia es positiva. ¿Qué signo tiene K? Negativo, para que así más por menos me dé menos. Entonces, independientemente si es enfriamiento o calentamiento, el signo de K siempre será negativo. Ahora, lo que sucede es que el ejercicio originalmente le modificaron este menos aquí y adicional que la temperatura del medio es variable, ¿sí? Entonces este ejercicio es mucho más complejo de resolver y obviamente de analizar, ¿no? Bueno, teniendo claro esa parte de enfriamiento y calentamiento, que bajo la ecuación original siempre la K es negativa, implica que ahora sí vamos a resolver el ejercicio. Entonces decimos, bueno, la ecuación original nos quedó ahora A menos T al cuadrado Euler a la menos 1/2 de T sobre 4 más C Euler a la menos 1/2 de T. Entonces decimos, condición inicial, cuando T vale 0, vuelvo y repito, cuando T es igual a 0, la temperatura es igual a 0. Entonces nos queda 0 igual a A, como la temperatura vale 0, cancela todo el término, más C por Euler a la 0, pero Euler a la 0, ¿cuánto nos da? 1, entonces por aquí nos va a dar 1. O sea que nos queda la ecuación 0 es igual a A más C. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos para la segunda información. Cuando la temperatura es 20, el tiempo es 5. Entonces decimos, la temperatura la reemplazamos por 20. El tiempo por 5. Entonces A menos 5 al cuadrado, Euler a la menos 5 medios sobre 4 más C Euler a la menos 5 medios. ¿Qué podemos decir? Que de aquí podemos despejar A o C. La pregunta es, ¿cuál de los dos debemos despejar? La de otro lado porque esa que es una constante. Entonces, ¿cuál de las dos debemos despejar? Pues devolvámonos a la pregunta. ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿Cuál es la temperatura inicial del cuarto? Recuerden que la temperatura del medio en este ejercicio está cambiando. Y está cambiando de acuerdo a qué ecuación. Recuerden que era Q sub 0 de T. ¿Y cuál era esa ecuación? Era A menos T Euler a la menos 1/2 de T. ¿Sí se acuerdan de esa ecuación? ¿Y esa qué ecuación es? La temperatura en el medio, o sea, la temperatura en el cuarto. Como me piden la temperatura inicial del cuarto, pues es preguntar si el tiempo es igual a 0, Q de 0 a qué es igual, o sea, cuál es la temperatura inicial del cuarto. Entonces, reemplazando la T por 0, aquí cancelo, y entonces me queda que Q sub 0 es igual a A. O sea que la temperatura inicial del cuarto es igual a A, o sea que lo que yo quiero hallar es cuánto vale A. ¿Sí me hago entender? Claro, necesito saber qué temperatura me da si la T es 0. Esto se canceló y me dio que la temperatura era A. Entonces, ¿cuánto vale la A? Esa sí era la pregunta del ejercicio. O sea que lo ideal aquí es despejar la C y decir que menos A es igual a C, y ahora reemplazando esa C en la otra ecuación nos va a quedar 20 es igual a menos 5 al cuadrado, que sería 25, Euler a la menos 5 medios sobre 4, y ahora la C, como la C es menos A, Euler a la menos 5 medios, hay que despejar A. Este término que está restando pasa a sumar, y por aquí en la parte de la derecha vamos a factorizar la A.
Pasando a dividir, nos queda que 1 menos Euler a la menos 5 medios es igual a... Y ese valor sería la temperatura inicial que tiene el cuarto. Pero no entiendo por qué. Dime. No entiendo por qué. Por eso, mira lo que aquí pasó. ¿Esta ecuación para qué me sirve? Esa es la temperatura del cuarto. Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo aquí la T por 0? Estoy hallando la temperatura que inicial. Si yo reemplazo por 0, me dio A. ¿Cuánto vale A? Ni idea. Entonces, por eso la despejamos. Luego, este valor será el valor de la temperatura inicial del cuarto.